Bienvenidos a este tercer módulo del curso de Primeros Pasos en el Análisis Técnico. En esta oportunidad vamos a ver todo lo que tiene que ver con soportes y resistencias. Soportes, resistencias y tendencias son el ABC del análisis técnico. Después, obviamente, le podemos agregar todo lo que conlleva indicadores, patrones, chartismo, herramientas técnicas. Pero si nosotros no sabemos qué es un soporte, qué es una resistencia y cómo se comporta una tendencia, no podemos hacer absolutamente nada. Como hablamos en el primero de todos los módulos, nuestra tarea como analistas técnicos es detectar tendencias. Después, si nosotros descubrimos cuál es el precio más alto al que puede llegar un activo y logramos vender ese activo en ese momento puntual, o logramos detectar una zona de acumulación donde creemos que el precio a partir de ahí va a tener un cambio de tendencia y aprovecharnos de ese cambio, buenísimo. Eso va a ser desarrollo de conocimiento nuestro después de mucho tiempo de hacer análisis técnico. Ahora, nuestra tarea como analistas técnicos, el punto donde nosotros tenemos que hacer foco es en saber detectar las tendencias. Una de todas las leyes del mercado es que siempre la tendencia es tu amiga. Si nosotros no operamos a favor de la tendencia, nos va a terminar yendo mal siempre. Y si no nos va mal, la ganancia va a ser siempre muy chica. Vimos en el módulo anterior que siempre las correcciones que hay en el mercado son consecuencia de un gran movimiento que hubo hace mucho tiempo y que se viene dando en el largo plazo. Si nosotros no operamos a favor de las tendencias y siempre detectamos los momentos de corrección, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestras ganancias siempre van a ser chicas, porque esos momentos de corrección en un gráfico histórico siempre suelen ser mucho más cortos en cuestión de tiempo. Dicho esto, vamos a hablar de lo que son los soportes y las resistencias. Los soportes y las resistencias básicamente son puntos en el gráfico marcados, o sea, son puntos exactos en el gráfico en el cual la oferta o la demanda se detienen. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner el ejemplo de, en este caso tengo acá unos lentes, vamos a poner el caso de estos anteojos, ¿no? Estos anteojos actualmente, vamos a hacer de ejemplo que en este momento se están comercializando a 120 pesos, ¿sí? Estos lentes valen 120 pesos. ¿Qué empieza a pasar? Mucha gente empieza a pensar de que están muy caros. 120 pesos es muy caro para estos lentes, ¿por qué? Porque hay muchos lentes en el mercado, muy poca gente los necesita y empieza a haber una superpoblación, un exceso de oferta de estos lentes, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar por lógica? Va a haber mucha más cantidad de lentes que gente queriendo comprar, entonces va a haber mucha producción de lentes sin sentido. ¿Qué va a tener que hacer el mercado? Ajustar ese precio a la demanda. O sea, encontrar ese precio en el cual la demanda dice, no están tan caros, los voy a comprar. Entonces, de 120 empieza a bajar el precio. Esos 120 pesos se transformaron en una resistencia para el mercado. ¿Por qué? Porque el precio cada vez que llega a 120 de estos lentes, el mercado no compra, la demanda no accede a esa compra porque dice, no, está muy caro, voy a esperar a que baje. ¿Qué empieza a pasar? Hay una sobreproducción de estos lentes porque la producción nunca frena y esa oferta que supera la demanda termina haciendo caer el precio. ¿Hasta dónde va a bajar el precio? Hasta donde este producto, en este caso los lentes, o el activo que sea, puede ser una acción, puede ser un ETF, puede ser cualquier activo, un bono, por ejemplo, hasta que este producto encuentra demanda. Hasta que el mercado dice, para, ya está bastante barato, voy a comprar porque lo necesito, lo quiero o simplemente creo que va a subir de precio, lo voy a poder vender más adelante y en ese interín hacer una ganancia. Entonces, supongamos que en el ejemplo que estamos haciendo con los lentes estaban 120 pesos, el precio empieza a bajar, hasta que llega a unos 90 pesos aproximadamente, 90 dólares, la moneda que ustedes quieran, 90 bitcoins si quieren. Entonces, cuando llega a 90 pesos, 90 dólares o la moneda que ustedes quieran, ¿qué empieza a pasar? La gente que vende los lentes empieza a darse cuenta de que no le conviene fabricarlos. ¿Por qué? Porque no les es muy rentable, porque tienen el costo del vidrio, el costo del armazón, estas gomas que tiene acá para que no se te caigan de la cabeza. Empieza a darse cuenta de que fabricar este producto les cuesta 70 pesos, 70 dólares o lo que sea, más la logística, más la atención al público, más conseguir el cliente, más un empleado en su local que lo venda. Todo eso suma un costo que para venderlo 90 pesos y hacerle una diferencia de 20 unidades no tiene sentido. Entonces dicen, no, ya este precio, la verdad es que no me rinde producir este producto y lo que voy a hacer es dejar de producirlo tanto, lo voy a traer en menos cantidad. Pero ¿qué empieza a pasar por contraparte? La gente lo empieza a necesitar, lo empieza a demandar. No solo por necesidad, sino también porque dice, che, 90 ya es barato. Estaba 120 hasta hace no mucho y por una cuestión de que había más gente vendiendo que comprando, bajaron de precio. Es momento de comprar, ¿no? Ahí es donde la demanda supera la oferta en este caso y el precio empieza a subir. La gente que produce estos lentes empieza a dar cuenta que la demanda está bastante alta y el precio empieza a subir. ¿Qué es lo que pasa? Ese punto de 90 pesos que pusimos en este ejemplo se transforma en un soporte. Un nivel donde la demanda supera la oferta y el precio empieza a subir. ¿Por qué? Porque justamente el precio cuando empieza a bajar, en ese nivel, en este caso el ejemplo, 90 pesos, soporta toda esa oferta que venía desde la resistencia. Y a partir de ahí el precio, en este caso de los lentes, puede ser de una acción o un bono o el activo que sea, empieza a subir. ¿Qué es lo que puede pasar en un futuro? En el caso de las acciones, por ejemplo, hagamos de cuenta que esto en vez de un lente ahora es una acción.
Que la empresa, recordemos que las acciones no son más que partecitas de una empresa, la empresa toma deuda, empieza a crecer, empieza a expandirse a diferentes países, empieza a vender más, su eficiencia mejora, empieza a pagar sus deudas, tiene poca deuda y se autofinancia. O sea, realmente le empieza a ir bien a esta empresa y su cotización empieza a subir, lógicamente. Si es una empresa que le va bien, que tiene buena proyección, que está solucionando los problemas que tenía anteriormente, es lógico que si antes valía 120, ahora valga más. ¿Por qué? Porque está creciendo, está mejorando, su valuación es más alta. ¿Qué es lo que va a empezar a pasar? Que de los 90, donde nosotros teníamos este soporte, eran los lentes, pero ahora vamos a hacer de cuenta que es una acción, esos 90 pesos que habíamos hablado anteriormente empiezan a verse lejos. Se empieza a llegar a 100, 110, hasta que nuevamente llegamos a los 120 pesos por cada lente, por cada acción, por cada bono, por lo que ustedes quieran. ¿Pero qué hablamos antes? Esta empresa mejoró, esta empresa creció. En el caso de un bono, la persona, ya sea el Estado o una empresa, que lo emitió, empezó a pagar sus deudas, se empezó a dar cuenta del mercado, es una entidad que es una institución, una empresa que paga sus deudas, que puede pagar su deuda, entonces el bono empieza a subir y entonces ¿qué pasa? Esos 120 pesos que valía esto, que antes la oferta superó la demanda y por eso bajó, va a romperse al alza, va a ser un nuevo máximo y puede llegar a salir 130, 140, 150, 200. ¿Y qué pasa ahí? Esos 120 pesos que anteriormente eran una resistencia, ahora se transforman en un soporte. Probablemente esto llega a un punto donde no suba más, donde la demanda ya no supera la oferta y nuevamente esa zona de 200, 180, pónganle el número que quieran, va a formar una resistencia, una nueva resistencia. La que anteriormente era 120, ahora puede llegar a ser 200 pesos. ¿Pero qué va a pasar? A partir de ahí nuevamente el precio va a empezar a retroceder. Y los 120 que anteriormente eran una resistencia, ahora se van a transformar en un soporte. Y viceversa. Lo que antes era un soporte, si se quiebra a la baja, supongamos que la oferta no se hubiese detenido en un principio en 90 y se hubiese quebrado a la baja, los 90 serían una resistencia. Después de que el precio haya encontrado un piso, que se haya detenido en 70, en 60, en 80, una vez que se detiene, cuando vuelva a subir, los 90 van a ser un precio que probablemente le cueste superar. Así que, teniendo esto en cuenta, acompáñenme a las pantallas, vamos a verlo ya no con unos lentes, vamos a dejar los lentes a un lado, en realidad los vamos a dejar en mi cara porque los voy a necesitar para utilizar la computadora, y vamos a verlo sobre un ejemplo que podamos ver real, ¿no? Vamos a verlo sobre Apple, que es mi acción favorita, la acción más grande del mundo, y que probablemente nos sirva para todos estos ejemplos. Vamos con las pantallas. Bueno, como les comentaba, acá tenemos el gráfico de Apple, que es el que estamos utilizando para todos los ejemplos, y este caso no va a ser la excepción. Fíjense que estamos en gráfico semanal, mantenemos el time frame, se lo llama así a la temporalidad, acostúmbrense, yo lo digo en inglés, me sale así, y lo van a ver probablemente en muchos libros así. Se le suele llamar a las temporalidades, que nosotros conocemos como temporalidades desde el otro módulo, time frames, ¿sí? Yo para que se sitúen ya con los conceptos. En este caso estamos en un time frame semanal, ¿bien? Esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos en el módulo de las temporalidades. Depende de lo que vos quieras como inversión y como horizonte de inversión. En este tipo de cursos yo no voy a alentar ni voy a mostrarles, por lo menos por ahora, lo que conlleva el trading intradiario, el trading apalancado en temporalidades bajas, como por ejemplo gráficos de 5 minutos, 1 hora, etc. Así que vamos a manejarnos pura y exclusivamente con un gráfico semanal en este caso. De paso, ya que estamos y que vamos a mostrar cómo funcionan los soportes y las resistencias, también, y esto medio como de regalo, vamos a ver cómo analizar si estamos comprando en un buen momento de forma histórica, en un precio barato, o si estamos comprando en un momento donde no deberíamos comprar. Bien, esto lo vamos a aprender en este módulo como un contenido extra a lo que venimos hablando de soportes y de resistencia. Bien, hay una herramienta que tenemos acá en la solapa de la izquierda, ¿sí? Donde tenemos todas las herramientas para utilizar en el gráfico. En la segunda, en el segundo slot, tenemos la línea de tendencia. Si damos un clic, acá tenemos lo que se conoce como la línea horizontal. Yo les recomiendo que aprieten esta estrellita. Fíjense que cuando aprieten esta estrellita, les aparece este menú que es totalmente movible, lo pueden poner donde ustedes quieran, con todas las herramientas que ustedes marquen la estrellita. Yo voy a marcar la línea horizontal, yo les recomiendo estas que voy a marcar ahora, la línea de tendencia, les recomiendo, por ejemplo, el canal paralelo, todas las vamos a usar, no en este módulo, sí más adelante. Les recomiendo la semirecta también, que suele usarse muchas veces, y bueno, por lo menos de esta parte de herramientas, con estas 4 estamos bien. En este módulo vamos a usar mucho esta, que es la que nos permite marcar los soportes y las resistencias, y yo les recomiendo tener activado lo que se conoce como el imán, ¿sí? Acá tenemos esta flechita y tenemos la posibilidad de activar el imán débil o el imán fuerte. El imán fuerte es súper molesto, yo no se los recomiendo, utilicen el imán débil. El imán fuerte yo lo uso en casos muy específicos donde yo necesito marcar exactamente un punto y necesito que sea exactamente ese y que no sea otro, ponele. Pero en este caso vamos a usar el imán débil. ¿Para qué es el imán? Se preguntaron ustedes. Fíjense que estoy con el cursor, estoy por encima de las velas. El cursor lo tengo arriba de las velas y fíjense cómo las coordenadas, la línea punteada horizontal y la vertical, están en las velas. No se mueven a donde yo pongo el mouse, sino que están sobre las velas. Fíjense que si yo lo desactivo y hago lo mismo, fíjense cómo la intersección de la línea punteada horizontal y la vertical están donde está el mouse, no donde están las velas. Si yo activase el imán fuerte, pasa lo contrario, ¿no? Si yo, por más de que yo esté acá arriba, fíjense cómo el cursor se queda
sobre el punto más alto. Esto sirve, por ejemplo, si yo quisiese marcar, vamos a poner de ejemplo, que yo quisiese marcar este máximo que tenemos acá arriba, si yo no tengo activado el imán me cuesta un montón, tengo que acercarme mucho al monitor, ver exactamente dónde estoy, y así todo capaz que no lo marco en el máximo, lo marco más abajo, no queda igual. En cambio, si yo tengo el imán activado, vamos a activar el imán fuerte, activo la herramienta, no importa dónde yo ponga el cursor, siempre va a quedar clavado en el máximo. Creo que se entendió el concepto del imán, que mucha gente se pierde acá, no tiene nada que ver con soporte y resistencia, pero es un concepto que está bueno tener. Fíjense lo siguiente, vamos a hacer este análisis para que ustedes puedan ver dónde tenemos un soporte y una resistencia. Y esto es muy importante también porque hay mucha gente que no entiende por qué se marcan algunos soportes y algunas resistencias y no todos los soportes y todas las resistencias. Es muy importante entender cuál es la importancia de uno y de otro, sobre todo porque son soportes y resistencias, pero hay algunas más importantes que otras. Y ahora van a ver por qué. Bien, vamos a marcar las zonas donde el precio, como hablábamos antes, se detuvo y empezó a bajar o se detuvo y empezó a subir. Miren qué fácil. Vamos a marcar, por ejemplo, acá tenemos un punto que es el que habíamos marcado anteriormente, acá tenemos uno, vamos a achicar el grosor de la línea, vamos a ponerlo así. Vamos a marcar este que tenemos acá abajo, donde el precio se detuvo de bajar y empezó a subir, ahí lo marcamos. Vamos a ver más, acá tenemos otro, fíjense que acá el precio dejó de subir en este punto de por acá, así que vamos a marcarlo, ahí lo tenemos, lo marcamos. Acá tenemos otra zona de resistencia en este punto, por acá tenemos otra zona de resistencia que fue el máximo histórico. Y bueno, vamos a marcar esos, ¿sí? Lo que voy a hacer es cambiar los colores para poder saber cuál es el soporte y cuál es la resistencia. Recuerden lo que les dije en la introducción. No existe un soporte o una resistencia y nunca más va a cambiar de ser soporte o de resistencia. Un soporte o una resistencia son simplemente un punto específico del gráfico, que su nombre va a cambiar de soporte a resistencia o de resistencia a soporte pura y exclusivamente dependiendo de dónde se encuentre el precio. ¿Por qué? Miren este ejemplo súper fácil. En el momento en el que el precio estaba acá arriba, esta línea que tenían acá de color azul, era un soporte. ¿Por qué? Porque el precio estaba por encima de ese nivel. Cuando llegaba iba a soportar. ¿Qué pasó? No lo soportó y está por debajo de esa línea. Así que ahora es una resistencia. Entonces, es un punto en el gráfico y va a ser un soporte o una resistencia dependiendo en dónde se encuentra el precio en el momento que estemos analizando el gráfico, ¿sí? Porque en el futuro, esto seguramente vaya al alza y esté por acá arriba, y esto no sea más una resistencia, pase a ser un soporte. Bien dicho esto, voy a cambiar un poco los colores para que no se mareen. Vamos a cambiar las que sean soportes, vamos a ponerlos en color verde, y las que sean resistencias, vamos a poner en color rojo. Bien, como les digo, al momento de hoy, en el futuro, el soporte puede ser resistencia y la resistencia puede ser soporte. Vamos a hacerlo al momento que estamos grabando esto. Bien, ahí está. Las resistencias, en vez de ponerlas en color rojo, las puse en color amarillo, porque bueno, básicamente la línea que nos marca el precio, como la vela de hoy es roja, está en rojo y se me iban a marear. Así que los soportes son los que están en verde, las resistencias son las que están en rojo. Voy a agregar un último soporte que me parece importante, que es toda esta zona de mínimos que tenemos por acá, que es este punto que tenemos acá. Esto es un soporte importante en este caso para Apple, así que lo vamos a marcar de color verde. Bien, fíjense lo que tenemos. Tenemos acá el máximo histórico, o sea, el precio más alto que tuvo Apple. A partir de acá empezó a bajar y rompimos este soporte que teníamos acá. O sea que esto ahora es una resistencia, por eso lo pinté de color amarillo y este máximo histórico que tuvimos es de color amarillo. ¿Qué es lo que tenemos acá? La próxima parada, si así se la quiere llamar, de Apple, son los $116,33. Esta sería la próxima zona a detectar en el caso de Apple. En el caso de que se perfore la baja, el próximo nivel a buscar serían los 81,96. Y quiero dejar algo en claro. No es que la próxima zona obligatoriamente van a ser los 81,96 o los 116,33. Son las zonas donde hay mayor interés, donde hay mayor probabilidad de rebotar. ¿Por qué? Porque anteriormente el precio reconoció demanda en ese punto. Donde anteriormente hubo demanda, probablemente ahora haya demanda. Es así de simple. A menos de que la expectativa en base a esa inversión haya cambiado, ¿sí? O sea, este lente, que hicimos el ejemplo al principio, si valía 90 pesos, por ejemplo, en el nivel de soporte, pero en el futuro, ¿qué pasó? Y subió, pero después los lentes en vez de venir así, empezaron a venir de Tergopol. Entonces vos te los ponías y se te rompían y no sirven más, es una empresa que se está fundiendo y probablemente en los 90 pesos que se detuvo antes, que la gente los quería comprar porque decían que están baratos, hoy en 90 pesos no lo van a comprar porque son peores que en ese momento donde la gente los compró a 90. Entonces también depende del momento puntual que esté pasando esa empresa en ese momento. Si una empresa que tomó muchísima deuda y no la puede pagar, no va a frenar en el soporte anterior. En este momento puntual que estamos grabando este video, estamos atravesando un momento de crisis económica y probablemente recesión el año que viene. Entonces es normal que este tipo de cosas pasen en las empresas. Es una cuestión de ciclos de mercado. Cuando vos estés viendo esto, probablemente estemos en otro ciclo, capaz. Así que bueno, eso va variando dependiendo del tiempo. Lo importante es entender que no son puntos obligatorios que de uno vamos a pasar al otro, del otro vamos a pasar al otro. Son los puntos más importantes y ninguno es imposible de perforar. Tranquilamente Apple puede perforar los 116, los 81, los 58 y los 35. Puede pasar cualquier cosa si Apple como empresa le empieza a ir realmente mal y ningún inversor quiere las acciones de esta empresa. Dicho esto, entendiéndolo bien dentro de un gráfico y ya no con los lentes, en un ejemplo súper abstracto, lo que podemos ver, y esto es sí el contenido extra que les venía diciendo, es poder detectar si estamos comprando bien o mal. Si nosotros trazamos esto en un gráfico semanal, podemos ver los diferentes puntos de interés en un gráfico histórico, en un gráfico de muchísimo tiempo. De esta manera, sabemos que cualquier precio que no sea el máximo histórico estamos comprando barato. Estamos comprando más barato de lo que estaba hace un tiempo. Lo que nosotros nunca tenemos que hacer es comprar acá, ¿sí? Ahora vos me dirás, Agus, yo no sabía que ese iba a ser el máximo histórico. Yo compré ahí. ¿A dónde está el error? Nunca hay que comprar cuando el precio está haciendo máximos históricos. Nunca hay que comprar cuando el precio está haciendo máximos históricos. ¿Por qué? Porque si vos compraste, por ejemplo, acá, yo te puedo aceptar que vos me digas, sí, Agus, yo no sabía que a partir de ahí iba a bajar. ¿Pero dónde está el problema? ¿Se acuerdan cuando yo les dije que el análisis técnico es una cuestión de probabilidad? ¿Qué probabilidad tienen de que el precio siga subiendo a partir de ese punto si ustedes no saben cuál va a ser el próximo punto en el cual se puede llegar a detener el precio? ¿Cómo saben que están comprando algo con probabilidad a favor si no saben dónde está la próxima resistencia? Y sobre todo, si están a 20.000 kilómetros del soporte anterior. Porque acá, cuando el que compró acá arriba, estaba comprando sin saber a dónde iba a estar el techo del mercado, dónde iba a frenar, pero también sabiendo que estaba muy lejos del primer soporte. O sea, estaba comprando simplemente porque subía. Y comprar simplemente porque sube no es hacer análisis técnico, es guiarse por las emociones, lo que no tenemos que hacer y en lo que nunca hay que caer. De esto vamos a hablar probablemente en un próximo curso en la parte de la psicología del inversor. Entonces, sabiendo que es un soporte y una resistencia y sabiendo cómo marcarlos en un gráfico semanal, nunca podemos cometer el error de comprar cualquier activo en una zona de resistencia, nunca en una zona de resistencia. En el caso de que el precio empiece a rebotar y nuevamente se acerque a este punto, nunca tenemos que comprar en esta zona porque sabemos que es la zona donde hay mayor oferta que demanda, por lo menos en este momento, ni tampoco cuando el precio está haciendo máximos históricos, donde está todo el tiempo haciendo nuevos máximos y nuevos máximos, porque ahí nunca la probabilidad va a estar a nuestro favor de que el precio siga subiendo en el largo plazo por lo menos. Siempre hay que esperar este tipo de correcciones para hacer una inversión en el corto plazo.
Espero que haya quedado bien en claro y esto sí que nos da pie para que podamos ver el próximo módulo, donde vamos a ver el punto más importante, el núcleo del análisis técnico, como les comentaba al principio, que son cómo detectarlas y cómo interpretar para subirnos a ella a las tendencias. ¿Sí? Vamos al próximo módulo, acompáñenme, nos vemos en el módulo 4.